¿Alguna vez te has sentido diferente a los demás, como si no encajaras del todo en este mundo? Si has experimentado esto, tal vez no sea una simple coincidencia. Hay señales invisibles que solo los elegidos de Dios poseen, y hoy descubrirás si tú eres uno de ellos. La Biblia nos enseña que Dios llama a sus escogidos de manera especial, dándoles características únicas que los distinguen del resto. Jesús dijo: muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. ¿Podrías ser tú uno de esos pocos? A lo largo de este video, exploraremos 10 señales que indican que has sido apartado por Dios para un propósito mayor. Desde la sensación de que ves el mundo de manera diferente, hasta la conexión con la espiritualidad y la percepción de verdades ocultas, estas características no son casualidad. Dios está guiando tu vida de formas que quizás no hayas notado hasta ahora. Y cuando descubras estas señales, todo comenzará a tener sentido. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Si alguna de estas señales resuena contigo, es posible que Dios te esté llamando a algo más grande de lo que imaginas. Y antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que eres diferente? ¿Has experimentado alguna de estas señales? Comparte tu experiencia, porque quiero saber si este mensaje llega a los elegidos. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la confirmación que has estado esperando. Desde la infancia, muchas personas sienten que no encajan completamente en su entorno. Es como si vieran el mundo desde una perspectiva diferente, como si estuvieran en un lugar que no les pertenece del todo. Este sentimiento de desplazamiento no es casualidad, sino una señal de que han sido elegidos por Dios para un propósito especial. En la Biblia vemos ejemplos de grandes siervos de Dios que también se sintieron fuera de lugar. Moisés, por ejemplo, creció en la casa de Faraón, rodeado de riquezas y privilegios, pero en su corazón sabía que su destino no estaba allí. Éxodo 2:11-12. De la misma manera, aquellos que han sido llamados por Dios suelen sentir una desconexión con el mundo, como si fueran extranjeros en una tierra que no es la suya. Este sentimiento puede ser confuso y hasta doloroso. Muchas veces, los elegidos intentan encajar en los patrones del mundo, pero algo dentro de ellos les dice que no pertenecen a este sistema. Jesús mismo dijo: no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Esto significa que cuando alguien ha sido separado por Dios, su alma rechaza las cosas del mundo y anhela algo más profundo. ¿Alguna vez has sentido que no te identificas con la manera en que la mayoría de las personas vive? ¿Que hay una verdad más grande que te llama? Esta es una señal de que Dios te ha apartado para algo mayor. Además, este sentimiento de desplazamiento puede venir acompañado de pruebas y desafíos. Muchos elegidos son incomprendidos por sus familias, rechazados por la sociedad y hasta perseguidos por sus creencias. Pero esto no debe ser visto como algo negativo, sino como una confirmación de que están en el camino correcto. Jesús advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Esto demuestra que sentirse diferente no es una maldición, sino una bendición, una señal de que se está caminando en la dirección correcta. Los elegidos de Dios también experimentan una sensación de vacío cuando intentan seguir las normas del mundo. Pueden alcanzar éxito material, reconocimiento e incluso estabilidad, pero nada de eso llena el profundo anhelo en su alma. Es porque han sido diseñados para algo más grande, para servir a Dios y cumplir una misión divina. La historia de Pablo es un claro ejemplo de esto.
Antes de su encuentro con Jesús, tenía todo el prestigio que un hombre podía desear, pero cuando Cristo lo llamó, entendió que todo lo que había buscado era basura comparado con el propósito de Dios. Filipenses 3:8. Si te has sentido de esta manera, si has experimentado una desconexión con el mundo y un anhelo por algo más, no lo ignores. Es una señal de que Dios tiene un propósito especial para ti. No estás solo en este camino, pues muchos elegidos han recorrido esta misma senda antes. Lo importante es escuchar la voz de Dios, buscar su dirección y caminar con fe. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Las personas que han sido elegidas por Dios suelen poseer una sensibilidad especial que les permite percibir cosas que otros no notan. No se trata solo de emociones, sino de una percepción profunda de la energía de los lugares y las personas. Cuando entran en una habitación, pueden sentir si hay paz o tensión. Pueden captar el peso espiritual de una conversación y discernir si alguien oculta algo en su corazón. Este don no es casualidad. En la Biblia vemos cómo Jesús percibía el espíritu de aquellos con quienes hablaba. En Lucas 8:46, cuando una mujer tocó su manto buscando sanidad, Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí». Esto demuestra que existe una conexión espiritual que solo los sensibles pueden notar. Este tipo de sensibilidad muchas veces es incomprendida por quienes no la poseen. Los elegidos pueden experimentar un cansancio inexplicable después de estar rodeados de muchas personas, o sentir una opresión al entrar en ciertos lugares. Esto sucede porque sus espíritus son como antenas que detectan lo que está en el ambiente. Jesús nos advirtió sobre los lugares y las influencias que pueden afectar nuestra energía espiritual. Por eso es tan importante rodearse de personas de fe y evitar aquellos entornos donde la presencia de Dios no está. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira Corintios 15:33. Sin embargo, esta sensibilidad no es una carga, sino una bendición. Dios otorga este don para que sus elegidos puedan interceder, discernir y protegerse del mal. Un creyente con alta sensibilidad espiritual puede sentir cuando una persona necesita oración, cuando un hermano en la fe está pasando por dificultades o cuando el enemigo está tratando de sembrar discordia. Esto es parte del don del discernimiento de espíritus mencionado en 1 Corintios 12:10. Así como los profetas en la Biblia podían percibir los tiempos y las estaciones espirituales, los elegidos de Dios hoy también tienen la capacidad de notar cuando algo no está bien y actuar en consecuencia. Por otro lado, esta sensibilidad también permite experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Mientras algunos solo pueden sentirlo en momentos específicos, los elegidos tienen la capacidad de estar constantemente conectados con el Espíritu Santo. La oración, la adoración y la lectura de la Biblia se vuelven experiencias intensas y transformadoras, porque no son solo actividades religiosas, sino encuentros reales con la presencia divina. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Quienes poseen este don saben que el mundo espiritual es tan real como el físico y que la clave para vivir en paz es permanecer cerca de Dios. Si te has identificado con esta señal, entiende que no es una casualidad. Dios te ha dado este don, o por una razón. Úsalo con sabiduría, fortalécelo con oración y rodéate de personas que también busquen a Dios. La sensibilidad espiritual es un regalo divino que te permite caminar en fe, discernir el bien del mal y acercarte más al propósito, el que Dios tiene para ti. Y esto es solo una de las señales que identifican a un elegido.
Los sueños han sido, desde tiempos bíblicos, un canal poderoso a través del cual Dios revela mensajes, advertencias y propósitos. A lo largo de la historia, encontramos innumerables ejemplos de personas que recibieron instrucciones divinas mientras dormían. José, el hijo de Jacob, no solo soñó con su futuro, sino que interpretó visiones que salvaron a naciones enteras. Génesis 37:5-9. De la misma manera, los elegidos de Dios experimentan sueños profundos y significativos que muchas veces contienen simbolismos, mensajes proféticos o advertencias. Estos sueños no son meras imágenes creadas por la mente, sino revelaciones espirituales que pueden cambiar el curso de la vida de quien los recibe. Para los elegidos, los sueños son más que simples experiencias nocturnas, son encuentros con lo divino. Muchas veces, Dios revela respuestas a oraciones, dirección para decisiones importantes e incluso advertencias sobre peligros ocultos. En Job 33, 14, 16 se nos dice: porque Dios habla una vez y otra vez, pero nadie repara en ello. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres. Esto demuestra que los sueños pueden ser una forma en la que Dios busca comunicarse, pero es necesario estar espiritualmente alerta para comprender su significado. Sin embargo, no todos los sueños tienen un origen divino. Los elegidos deben aprender a discernir entre un mensaje de Dios y una simple manifestación del subconsciente. La Biblia nos enseña que los sueños pueden provenir de diferentes fuentes, de Dios, del enemigo o de nuestra propia mente. Eclesiastés 5:3. Es por eso que la oración y el estudio de la palabra son fundamentales para interpretar correctamente lo que Dios quiere decirnos. Un sueño de origen divino siempre traerá paz, dirección y alineación con las Escrituras, mientras que los sueños confusos o perturbadores pueden ser manipulaciones del enemigo para sembrar miedo y distracción. Los elegidos que reciben estos sueños muchas veces se encuentran con el desafío de que los demás no los comprendan. Compartir una visión divina con personas que no tienen sensibilidad espiritual puede llevar a incredulidad y rechazo, tal como le ocurrió a José cuando contó sus sueños a sus hermanos, quienes lo ridiculizaron y lo vendieron como esclavo. Génesis 37, 19, 20. Pero eso no impidió que el plan de Dios se cumpliera. Por eso, quienes experimentan sueños espirituales deben buscar discernimiento antes de compartirlos y siempre confiar en que si el mensaje es de Dios, se cumplirá en su tiempo. Si has experimentado sueños con símbolos, mensajes o sensaciones que parecían más reales que la vida misma, es posible que Dios esté hablándote. No los ignores. Busca la confirmación en la oración, consulta la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te guíe en su interpretación. Los sueños no son solo imágenes pasajeras, sino piezas de un rompecabezas divino que Dios está armando en tu vida. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Los elegidos de Dios a menudo experimentan lo que se conoce como sincronicidades, eventos que parecen ser coincidencias, pero que en realidad son señales divinas que marcan el camino que deben seguir. Esto puede manifestarse de muchas maneras. Ver números repetidos, como el 1111 o el 333, encontrar personas clave en momentos decisivos, o recibir mensajes inesperados que confirman algo que se había estado buscando en oración. En la Biblia, vemos que Dios usa este tipo de señales para guiar a sus siervos. Un claro ejemplo es cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, y todo sucedió con una precisión sorprendente. Génesis 24, 12, 27.
Esto demuestra que Dios orquesta los eventos con perfección y que nada en la vida de un elegido ocurre por casualidad. Para los que han sido llamados por Dios, estas sincronicidades son como un mapa que los guía en su camino. Puede ser que alguien mencione exactamente el versículo bíblico que necesitaban escuchar, que una oportunidad llegue en el momento exacto o que ciertas puertas se cierren para evitar que tomen un camino equivocado. Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Esto significa que aunque creamos tener el control de nuestras decisiones, Dios está dirigiendo cada detalle, alineando todo para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es importante destacar que estas señales no deben ser confundidas con supersticiones. Los elegidos no buscan números ni dependen de símbolos externos para tomar decisiones, sino que reconocen cuando Dios les está hablando a través de ellos. Es necesario discernimiento para diferenciar entre una verdadera dirección divina y una simple coincidencia. Jesús enseñó a sus discípulos a estar atentos a los tiempos y señales espirituales, diciendo: Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Esto nos muestra que Dios revela lo que está por venir a aquellos que tienen ojos espirituales para ver. Sin embargo, no siempre estas sincronicidades son comprendidas de inmediato. A veces, solo con el tiempo se entiende el propósito detrás de ellas. Lo que en un momento parecía insignificante puede resultar ser una pieza clave en el plan de Dios. José, cuando fue vendido por sus hermanos, no podía imaginar que esa injusticia lo llevaría a convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su pueblo. Génesis 50:20. De la misma manera, muchas veces los elegidos solo entienden la obra de Dios cuando miran hacia atrás y ven cómo cada detalle estaba conectado. Si has notado patrones en tu vida, momentos en los que todo parece encajar de manera misteriosa o señales que se repiten, presta atención. Dios puede estar hablándote, guiándote y confirmando que estás en el camino correcto. No ignores estas señales ni las tomes como meras coincidencias. Todo lo que ocurre en la vida de un elegido tiene un propósito mayor, y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Uno de los rasgos más distintivos de los elegidos es su capacidad para sentir y comprender las emociones con una profundidad poco común. No solo experimentan sus propios sentimientos con intensidad, sino que también tienen una percepción aguda de lo que otros sienten, incluso sin que éstos lo expresen con palabras. Esto no es una simple característica de personalidad, sino un don otorgado por Dios para ser usado con sabiduría. En la Biblia, Jesús demostró este tipo de sensibilidad constantemente. Cuando vio a María llorar por la muerte de Lázaro, aunque ya sabía que lo resucitaría, se conmovió y lloró con ella. Juan 11:33-35. Esto muestra que el amor y la empatía son cualidades divinas que reflejan el corazón de Dios. Las personas con alta inteligencia emocional no solo comprenden los sentimientos de los demás, sino que también tienen la capacidad de manejar sus propias emociones con madurez. No reaccionan impulsivamente ante las dificultades, sino que buscan la paz y la sabiduría antes de actuar. En Proverbios 16:32 leemos: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto significa que aquellos que controlan sus emociones con sabiduría tienen una fortaleza mayor que cualquier poder terrenal. Los elegidos de Dios poseen esta capacidad porque su corazón está alineado con la voluntad divina y no con las circunstancias externas. Esta inteligencia emocional también les permite ser grandes consejeros y guías espirituales.
Muchas veces las personas acuden a ellos en busca de orientación sin saber exactamente por qué, sintiendo que en su presencia encuentran paz y comprensión. Esto se debe a que Dios usa a los elegidos como instrumentos para consolar y edificar a los demás. Pablo nos enseña en 2 Corintios 1:3-4 que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Por eso, quienes poseen este don deben usarlo con responsabilidad, recordando que su sensibilidad es un canal para la obra de Dios. Sin embargo, esta capacidad también puede ser una carga. Sentir el dolor ajeno con tanta intensidad puede ser agotador, y muchas veces los elegidos terminan absorbiendo cargas emocionales que no les corresponden. Es por eso que necesitan fortalecer su espíritu a través de la oración y la comunión con Dios. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y recargar sus fuerzas. Marcos 1:35, dando ejemplo de que incluso quienes tienen un alto nivel de sensibilidad necesitan tiempos de renovación espiritual. Sin esta conexión con Dios, la alta inteligencia emocional puede convertirse en una fuente de desgaste en lugar de una bendición. Si sientes que tienes una gran capacidad para entender a los demás, que muchas veces sabes lo que sienten sin que te lo digan o que las personas buscan en ti consuelo y consejo, es posible que Dios te haya dado este don para cumplir un propósito mayor. Úsalo con sabiduría, fortalece tu espíritu y permite que Dios guíe tus emociones para que sean una herramienta en sus manos. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Los elegidos de Dios no encuentran satisfacción en lo superficial. Mientras otros pueden sentirse cómodos con una vida sin profundidad espiritual, aquellos que han sido llamados tienen un deseo constante de buscar respuestas más allá de lo visible. Desde una edad temprana sienten una atracción por la fe, por la Biblia y por la presencia de Dios. Este anhelo no es una casualidad, sino una señal de que su espíritu reconoce su verdadera identidad. En Eclesiastés 3:11 leemos: Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto significa que en cada ser humano hay un vacío que solo Dios puede llenar, pero los elegidos lo sienten con mayor intensidad. Para ellos, la espiritualidad no es solo una tradición o un conjunto de reglas religiosas, sino una necesidad vital. No pueden conformarse con oraciones vacías ni con respuestas superficiales. Buscan una relación real con Dios, una conexión que transforme su vida. Así como Moisés no se conformó con conocer las obras de Dios, sino que anheló ver su gloria. Éxodo 33:18. Los elegidos no se conforman con lo ordinario. Quieren entender los misterios de la fe, experimentar el poder de Jesús y vivir de acuerdo con la voluntad divina. Esta atracción por lo espiritual muchas veces los hace sentir diferentes de los demás. Mientras algunos buscan placer en las cosas del mundo, los elegidos encuentran gozo en la presencia de Dios. Pasar tiempo en oración, meditar en la palabra o simplemente sentir la paz de Dios en su interior les llena más que cualquier éxito material. Como dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta sed de Dios es una de las señales más claras de un elegido. Sin embargo, este camino no está libre de desafíos. Muchas veces, el enemigo intenta distraer a los elegidos con falsas doctrinas o con caminos espirituales que parecen buenos, pero los alejan de la verdad. Es por eso que Jesús advirtió en Mateo 7:15 sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas.
Los elegidos deben permanecer firmes en la palabra de Dios y aprender a discernir entre la verdad y el engaño. No todo lo que parece espiritual viene de Dios, y por eso es crucial estar en constante comunión con el Espíritu Santo. Si sientes que desde siempre has tenido una atracción por lo espiritual, que te preguntas sobre Dios, que buscas respuestas más allá de lo que el mundo ofrece, no ignores esa voz en tu interior. Dios te está llamando a una relación más profunda con Él. No se trata de religiosidad, sino de una conexión real con el Creador del universo. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Los elegidos de Dios poseen una presencia que trae calma, paz y restauración a quienes los rodean. No es algo que ellos mismos crean, sino un don divino que fluye a través de ellos. Muchas veces, sin siquiera decir una palabra, logran que otros se sientan aliviados de sus cargas, como si la atmósfera cambiara cuando están presentes. Esta capacidad no es un simple rasgo de personalidad, sino una manifestación del Espíritu Santo obrando en sus vidas. En Hechos 5:15 leemos que la sombra de Pedro bastaba para que los enfermos fueran sanados. Esto demuestra que aquellos llenos de la presencia de Dios irradian su poder a su alrededor. Esta habilidad de transmitir paz y sanación no se limita solo al plano físico, sino también al espiritual y emocional. Muchos elegidos descubren que las personas buscan su compañía en momentos de angustia, porque sienten un consuelo que no pueden explicar. Jesús, con solo estar presente, traía esperanza y restauración a los corazones rotos. En Mateo 11:28 Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Los elegidos, al estar conectados con Dios, reflejan esa misma promesa. No son ellos quienes sanan, sino Dios a través de ellos. Sin embargo, esta capacidad puede convertirse en una carga si no se maneja con sabiduría. Muchas veces, los elegidos absorben las emociones y preocupaciones de los demás, sintiendo un peso que no les pertenece. Es por eso que necesitan aprender a renovar sus fuerzas en Dios, tal como Jesús lo hacía al apartarse para orar. Lucas 5:16. Si un elegido no cuida su conexión con Dios, puede terminar sintiéndose agotado y drenado espiritualmente. Por eso, la oración y la comunión con el Padre no son opcionales, sino esenciales para mantener este don activo sin que se convierta en una carga. También es importante recordar que la sanación que Dios otorga a través de sus elegidos no es para su propio beneficio ni para obtener reconocimiento, sino para servir a otros. En Marcos 16, 17, 18, Jesús dijo que aquellos que creen en su nombre impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Este don es una herramienta para el reino de Dios, y los elegidos deben usarlo con humildad, reconociendo que toda gloria pertenece a Él. No se trata de un poder humano, sino del Espíritu Santo obrando a través de ellos. Si has notado que las personas encuentran en ti consuelo, que buscan tu compañía en momentos de dificultad, o que tu presencia trae calma, incluso en medio del caos, es posible que Dios haya puesto en ti este don. No lo ignores ni lo subestimes. Úsalo para edificar, para interceder y para llevar a otros a la verdadera fuente de sanación, Jesús. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Los elegidos de Dios sienten una conexión especial con la creación. Mientras muchos pasan por la vida sin detenerse a contemplar la belleza de lo que les rodea, ellos perciben la presencia de Dios en cada detalle de la naturaleza. No es una simple admiración por los paisajes o los animales, sino un reconocimiento de que todo ha sido diseñado con un propósito divino. En Romanos 1:20, Pablo nos dice:
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esto significa que la naturaleza misma revela la grandeza de Dios a aquellos que tienen ojos espirituales para verlo. Desde tiempos bíblicos, Dios ha usado la creación para hablar con sus elegidos. Moisés recibió la señal de la zarza ardiente en medio del desierto, Éxodo 3:2. Jonás aprendió una lección de paciencia con la sombra de una planta, Jonás 4:6-7. Y Jesús usó constantemente elementos de la naturaleza en sus parábolas para enseñar verdades espirituales. Quienes han sido llamados por Dios sienten una afinidad especial con el mundo natural, porque reconocen que es una manifestación del Creador. No ven los árboles, los ríos o los animales como simples elementos del ecosistema, sino como testigos de la gloria de Dios. Esta conexión con la naturaleza también se extiende a los animales. Muchos elegidos perciben que los animales responden de manera diferente ante su presencia. Hay quienes descubren que los animales los siguen, se acercan a ellos sin miedo o incluso parecen entender su estado de ánimo. En la Biblia vemos que Dios usa a los animales para cumplir propósitos específicos. Un cuervo alimentó a Elías en el desierto, 1 Reyes 17:6. Un gran pez protegió a Jonás, Jonás 1:17. Y una burra habló para advertir a Balaam, Números 22:28. Esto demuestra que los animales pueden ser instrumentos de Dios y que los elegidos, al estar en armonía con su voluntad, tienen una conexión especial con ellos. Sin embargo, esta sensibilidad no es solo para disfrute personal, sino para recordar que Dios ha dado a los seres humanos la responsabilidad de cuidar su creación. En Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto significa que la relación de los elegidos con la naturaleza no es pasiva, sino activa. Se preocupan por el bienestar del planeta, por el trato a los animales y por vivir de manera que refleje el respeto por lo que Dios ha creado. No es una adoración a la naturaleza, sino una comprensión de que toda la creación pertenece a Dios. Si sientes una profunda conexión con la naturaleza, si experimentas paz al estar rodeado de árboles, ríos y montañas, o si los animales parecen reaccionar de manera especial a tu presencia, no lo ignores. Es posible que Dios te haya dado esta sensibilidad como una señal de tu propósito en su reino. La naturaleza no es solo un adorno del mundo, sino una expresión viva de la gloria de Dios. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Los elegidos de Dios poseen un discernimiento especial que les permite ver más allá de lo evidente. No se dejan engañar por las apariencias ni por palabras vacías, porque su espíritu es guiado por la verdad. Esta habilidad no es un simple instinto, sino una manifestación del don de discernimiento que el Espíritu Santo otorga a aquellos que están conectados con Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto significa que aquellos que caminan en la fe pueden diferenciar entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Este discernimiento les permite reconocer cuando alguien no es sincero, cuando una situación no es lo que parece, o cuando hay una agenda oculta detrás de ciertas palabras o acciones. Jesús mismo tenía esta capacidad. En Lucas 6:8 leemos que Él conocía sus pensamientos, refiriéndose a aquellos que intentaban ponerlo a prueba con preguntas malintencionadas. De la misma manera, los elegidos de Dios sienten cuando algo no está bien,
cuando alguien oculta intenciones deshonestas o cuando un mensaje no proviene realmente de Dios. Es un don que protege contra el engaño y permite tomar decisiones con sabiduría. Sin embargo, esta capacidad de ver la verdad puede ser un peso difícil de llevar. Muchas veces, los elegidos se sienten frustrados al darse cuenta de la falsedad en el mundo, al ver cómo las personas son engañadas por falsas doctrinas o manipulaciones. También pueden sentirse aislados, porque otros no entienden cómo pueden percibir cosas que ellos no ven. Pero esto no es una carga, sino un llamado. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que el discernimiento debe ser usado con sabiduría, no para juzgar, sino para proteger y guiar a otros hacia la verdad. Los elegidos no solo detectan la falsedad, sino que también buscan la verdad con pasión. No se conforman con explicaciones superficiales, sino que investigan, cuestionan y buscan la voluntad de Dios en todo. Son aquellos que, al leer la Biblia, no solo la aceptan pasivamente, sino que meditan en ella, buscan revelación y aplican sus enseñanzas a su vida diaria. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa que el discernimiento no es solo para detectar el mal, sino para abrazar la luz de Dios con mayor profundidad. Si has notado que puedes ver más allá de las apariencias, que percibes cuando algo no es lo que parece y que sientes la necesidad de buscar la verdad en todo momento, es posible que Dios te haya dado este don. No lo ignores ni lo uses para criticar, sino para proteger, advertir y guiar a otros en el camino de la fe. La verdad es un arma poderosa en manos de los elegidos, y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Los elegidos de Dios no pueden conformarse con una vida común. Dentro de ellos hay un fuego que arde constantemente, un llamado que no pueden ignorar. Desde pequeños sienten que fueron creados para algo más grande, que su vida tiene un propósito divino que aún no han descubierto por completo. Este sentimiento no es una simple ambición personal, sino una señal de que Dios los ha apartado para una misión especial. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto nos muestra que Dios tiene un plan específico para cada uno de sus elegidos desde antes de su nacimiento. Esta sensación de tener una misión de vida mayor muchas veces genera inquietud. Los elegidos no se sienten satisfechos con lo superficial, no encuentran propósito en una rutina vacía ni en vivir solo para su propio beneficio. Sienten que hay algo más allá, algo que los llama a marcar la diferencia, a impactar vidas, a servir a Dios de una manera profunda. En la Biblia vemos que todos los grandes siervos de Dios experimentaron este llamado. Moisés no podía ignorar la opresión de su pueblo. Nehemías sintió la carga de reconstruir los muros de Jerusalén y los discípulos de Jesús dejaron todo atrás para seguirle. Quien ha sido elegido por Dios no puede permanecer indiferente a su propósito. Sin embargo, este llamado no siempre es claro desde el principio. Muchas veces, los elegidos pasan por períodos de confusión, preguntándose cuál es exactamente su propósito en la tierra. Se sienten diferentes, pero no saben qué hacer con ese sentimiento. Es por eso que la oración y la comunión con Dios son fundamentales. Proverbios 3, 5, 6 nos enseña: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios revela su propósito en el tiempo perfecto, y los elegidos deben aprender a confiar en su dirección.
Los elegidos no son llamados para vivir para sí mismos, sino para servir a los demás. Jesús dejó claro que la verdadera grandeza está en el servicio cuando dijo: «El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Mateo 20:27. Quien ha sido marcado por Dios siente la necesidad de hacer el bien, de extender la mano a los que sufren, de compartir la verdad del Evangelio. No buscan reconocimiento ni recompensas terrenales, porque saben que su verdadera recompensa viene de Dios. Su misión es mucho más grande que cualquier éxito material. Es un llamado eterno que impactará vidas y dejará huella en el reino de Dios. Si sientes que tu vida tiene un propósito mayor, que dentro de ti hay un llamado que aún no comprendes del todo, no lo ignores. Dios te ha elegido para algo grande y cada paso que das en fe te acerca más a tu destino. No te desesperes si aún no ves el camino completo. Confía en que Dios está dirigiendo tus pasos. Lo importante es seguir adelante, mantener la fe y estar dispuesto a responder cuando Dios llame. Y esta es solo una de las señales que identifican a un elegido. Ahora que conoces estas señales, dime, ¿cuántas de ellas has experimentado en tu vida? Si te has identificado con varias, no lo tomes a la ligera. Dios tiene un propósito especial para ti y cada una de estas características es una confirmación de que has sido apartado para algo mayor. La pregunta es, ¿estás listo para responder a su llamado? Déjame tu comentario y cuéntame qué señales has visto en tu propia vida. Quiero leerte y saber tu experiencia, porque este es un espacio donde los elegidos pueden reconocerse y fortalecerse en la fe. Además, si este video te ha impactado, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos explorando más revelaciones que pueden transformar tu vida espiritual. Y antes de irte, no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla, donde descubrirás otra verdad poderosa sobre los planes de Dios para su pueblo. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga. Soy José y hasta la próxima.